Sí. ¿Y la pantalla completa? Entonces, vuelvo a hablar sobre esta misma opción. Bueno, estábamos terminando aquí que la bioética toca la ética profesional haciendo referencia a la confianza que otorga la sociedad a los profesionales para actuar por el bien común. Sigamos a la próxima. Estas son las áreas de acción de la bioética según el tipo de actividad en salud. Tenemos la actividad. Cuando una actividad que beneficia al individuo, se trata de la ética clínica. Y cuando el beneficio es no terapéutico sobre conocimientos, es la ética de la investigación. Cuando el beneficio de la acción es colectiva, hablamos de la ética en la salud pública. Y cuando el conocimiento beneficia al colectivo, hablamos de la ética de la investigación. O sea que la ética de la investigación abarca el beneficio al individuo y lo colectivo. La ética clínica se refiere a las relaciones con los beneficios individuales y la ética en la salud pública en relación a lo colectivo. Entonces, el principal función sería proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la población a través, mediante valores como es la equidad en la distribución de servicios y recursos, respeto a los derechos humanos de individuos y grupos y pertinencia, que es que las intervenciones sean eficaces y consideren los costos. Esta pertinencia debe ser con enfoque intercultural, evitando la discriminación y con abordaje multidisciplinario. Esta acción de proteger la salud, seguridad y bienestar de la población la va a llevar la salud pública principalmente, o una de las vías importantes, a través de la vigilancia. La vigilancia en salud pública, se me olvidó el acento. Los sistemas de vigilancia en la salud pública se definen en términos amplios, hay muchas definiciones, a partir de la definición general de la OMS de recolectar, analizar, interpretar y compartir de forma continua y sistemática los datos sanitarios para promover la causa y para planificar, ejecutar y evaluar las prácticas de salud pública. Importancia, la vigilancia de las enfermedades ha sido una actividad básica de salud pública desde finales del siglo XIX. Representa el fundamento de las iniciativas dirigidas a promover el bienestar de la población. La vigilancia de la salud pública es el cimiento de las respuestas a las epidemias y brotes de enfermedades, pero va mucho más allá de las enfermedades infecciosas. Puede contribuir a reducir las desigualdades, algunas causas de sufrimiento injusto, injustificado y prevenible no pueden abordarse sin primero hacerlas visibles. Y la vigilancia es esencial para comprender la carga mundial de las enfermedades no transmisibles. Ahorita vamos a entrar a hablar sobre algunas consideraciones éticas para la vigilancia de la salud pública en específico. El bien común. Que la vigilancia es reconocida ampliamente como un bien público. Algunos de los beneficios que proporciona no pueden subdividirse en beneficios privados e individuales porque se comparten a un nivel fundamental. Se justifica como un requisito para el bien de todos. Sin una supervisión adecuada de parte de los órganos de salud pública y la participación de las personas y comunidades, los beneficios compartidos de la vigilancia están en riesgo. La equidad. A veces la equidad requiere que las personas más vulnerables reciban lo que puede parecer recursos desproporcionados,
o sea, la distribución injusta de los riesgos requiere de recursos adicionales para equilibrar la balanza. La vigilancia de la salud pública puede contribuir al logro de la equidad al identificar los problemas particulares de las poblaciones desfavorecidas, incluidas comunidades mundiales, al aportar datos científicos para emprender campañas enfocadas en la salud e identificar la base de las diferencias injustas en materia de salud. Respeto hacia las personas. La ética de la salud pública se preocupa La ética de la salud pública se preocupa por los derechos, la libertad y otros intereses tanto de los individuos como del bienestar de la población en general. Siempre que sea posible, las personas deberán participar en las decisiones que les afectan. No siempre es posible. Obliga entonces a asegurar la protección de los datos de los individuos y grupos y a reducir al mínimo, en el mayor grado posible, los riesgos de que sufran daño. Por último, la vigilancia engendra respeto hacia las personas al posibilitar la protección o el mejoramiento. Y por último, tenemos a la buena gobernanza, que aunque no es un principio ético, sino más bien una aspiración política, está sujeta a varias consideraciones éticas. Los mecanismos de gobernanza deben rendir cuentas y estar abiertos al escrutinio público. La transparencia requiere que las normas y los procedimientos de vigilancia se comuniquen claramente y oportunamente y que las personas o comunidades afectadas estén al tanto de cualquier decisión que les afecte. La transparencia también obliga a la presentación pública de los resultados de la vigilancia, sea de forma agregada o bajo anonimato. Sin tal conocimiento, no puede empoderarse a las comunidades para exigir al gobierno actuar o para protegerse a sí misma ante la ausencia de opciones. Dilemas, voy a hacer una pequeña discusión sobre dilemas éticos en la salud pública. Por ejemplo, las desigualdades en el estado de salud y en el acceso a la atención y los beneficios de la investigación médica van a producir, debido a que haya ausencia de estándares para la asignación de recursos para investigaciones en función de las necesidades de la población. Por ejemplo, la llamada inequidad 90-10, según esta, el 90% de los recursos destinados a investigación en salud a nivel mundial beneficia solo al 10% de la población. No solamente en investigación, también puede ser en uso de administración de los recursos. Por ejemplo, si se invierte una gran cantidad de dinero en una terapia intensiva, por decir algo, eso va a beneficiar a una pequeña un porcentaje de la población, y otros podrían decir porque eso no se utilizó en producir una agua potable que llegue al 90% de la población. Respuesta a la amenaza de enfermedades infecciosas. Esto lo vemos ahorita, no hay que insistir mucho, pero restringir las elecciones individuales versus salvaguardar el beneficio común. De eso tenemos nosotros aquí un posgrado, ¿no? con el COVID. Cooperación internacional en la vigilancia y el seguimiento sanitario. Esto es una situación de compromiso de los países con la acción colectiva ante las emergencias de salud pública y también, por su parte, el alcance de las obligaciones de los países para actuar de forma colectiva y determinar cómo deben cumplirse dichas obligaciones. Entonces, colide o compite este deber de cooperación internacional con las soberanías individuales de los diversos países que consideran injerencismo de los otros para llegar a una acción común. Explotación de las personas en países de ingresos bajos. Las prácticas actuales de investigación médica pueden exponer a los participantes a importantes riesgos sin que ellos o sus comunidades obtengan beneficio alguno a cambio. ¿Y cuál es el papel, en este caso, de la ética de la salud pública? Es definir y cumplir o hacer cumplir las obligaciones de los patrocinadores extranjeros de la investigación para con las participantes locales. ¿Alguno de ustedes vio El jardinero fiel? No. Bueno, allí es un ejemplo muy claro, interesante sobre cómo actúa la investigación y la vulnerabilidad de los países por su pequeño ingreso, ¿no?
También hay un dilema aquí sobre la promoción de la salud. La creciente amenaza que suponen para la salud pública las enfermedades no transmisibles, entre ellas las causadas en parte por comportamientos perjudiciales como fumar, seguir una dieta poco equilibrada o no practicar el ejercicio, y la autonomía individual de ejercerlas. Entonces, el dilema es hasta cuánto la salud pública puede controlar. ¿Qué? ¿Se acabó el tiempo? No. Sí. Ajá. Controlar la autonomía individual. Eso es un dilema que siempre está presente cuando hablamos de salud pública. Las investigaciones epidemiológicas son esenciales para la salud pública, sin embargo, muchas veces van a colidir con los derechos individuales y del medio ambiente. Ahora les voy a hacer unas menciones de las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud en seres humanos o con seres humanos. Las consideraciones previas son las siguientes. La vigilancia como una actividad básica más allá de los brotes, es una actividad básica más allá de los brotes o las situaciones de enfermedades infecciosas. Las pautas reconocen que en algunas instancias las concesiones son inevitables, sin embargo, no siempre son moralmente aceptables. Las circunstancias locales, nacionales o regionales pueden caracterizarse por una grave injusticia o violaciones de los derechos humanos. En estos contextos, en lugar de servir al bien común, la vigilancia de la salud pública puede que sea usada como un instrumento para violar el respeto de las personas, la equidad y la justicia. Ejemplo, el VIH, cuando empezó la vigilancia de salud pública con el VIH, identificaba a las personas con VIH que posteriormente eran excluidas de los trabajos, de los sitios, por ejemplo. El Estado es una fuente tanto de intrusión como de protección. La única seguridad de que la vigilancia no se convertirá ni en privilegio ni en castigo es prestar atención a las consideraciones éticas descritas anteriormente. Tanto las cargas como los beneficios deben sopesarse mediante un análisis crítico y luego distribuirse de una manera justa y transparente, tarea de la cual los estados han de rendir cuenta. Ustedes ven, la rendición de cuentas está en casi todas las diapositivas. Entonces estas son las pautas, que son 17 pautas. Los países tienen la obligación de crear sistemas de vigilancia de la salud pública apropiados, viables y sostenibles. Los sistemas de vigilancia deben tener una finalidad clara y un plan para la recolección, el análisis, el uso y la difusión de datos basados en prioridades relevantes de salud pública. La pauta 2, los países tienen la obligación de crear mecanismos apropiados y efectivos para vigilar una vigilancia ética. La 3, los datos de vigilancia deberían recolectarse solo con una finalidad legítima de salud pública. La 4, los países tienen la obligación de asegurar que los datos recolectados sean de calidad suficiente, oportunos, fidedignos y válidos para los objetivos de la salud pública. La pauta 5, un proceso transparente de definición de prioridades a nivel de gobierno debería orientar la de vigilancia de la salud pública. La comunidad, la sexta nos dice la comunidad internacional tiene la obligación de apoyar a los países que carecen de recursos suficientes para realizar la vigilancia. Los valores e inquietudes de las comunidades deberían tenerse en cuenta al planificar, ejecutar y usar los datos de vigilancia. Los responsables, la pauta 8, los responsables de la vigilancia deberían identificar, evaluar, reducir al mínimo y revelar los riesgos de daño antes de dar inicio a la vigilancia. El monitoreo de los daños debería ser continuo y al identificar algunos deberían tomarse medidas apropiadas para mitigar. La 9 dice, la vigilancia de las personas o los grupos particulares susceptibles de enfermedades, daños o injusticias es fundamental y exige un escrutinio cuidadoso para evitar la imposición de cargas adicionales innecesarias. La 10, los gobiernos y otras entidades que tienen datos de vigilancia en su poder
deben de mantener los datos identificables debidamente resguardados. La 11, en ciertas circunstancias se justifica la recolección de nombres o datos identificables. En la pauta 12, las personas tienen la obligación de contribuir a la vigilancia cuando se requieran conjunto de datos fiables, válidos y completos y se cuente con la debida protección. En estas circunstancias, el consentimiento informado no es un requisito ético. La 13, los resultados de la vigilancia deben comunicarse efectivamente al público objetivo relevante.